Lo que estás a punto de escuchar te dejará pensando toda la noche. Bienvenidos al canal La Hora del Miedo. Si disfrutas del verdadero terror, suscríbete ahora y únete a nosotros. Pero te lo advierto, una vez que entras, no hay vuelta atrás. Vamos con la historia. El Cine Arcadia era un mausoleo, no un lugar de escombros, sino un templo a la nostalgia y al olvido. Sus cortinas de terciopelo estaban descoloridas, sus asientos olían a palomitas de maíz viejas y fracaso. Liam Vance, el proyeccionista de la única sala que seguía funcionando, conocía el Arcadia mejor que a sí mismo. El cuarto de proyección era su santuario, un refugio lleno del zumbido hipnótico de las bobinas y el calor de las bombillas de xenón. Liam no era un cinéfilo, era un guardián de la luz. Su trabajo se reducía a vigilar el haz, ese cono perfecto de luz que, cruzando la oscuridad de la cabina, se estrellaba contra la pantalla, dando vida a la ilusión. Todo era rutina, hasta que llegó la película. No era un film comercial. Era una bobina de celuloide sin etiqueta, enviada en un sobre manila sin remitente, simplemente titulada El Intermedio. Liam, por aburrimiento o por un impulso incomprensible, decidió proyectarla después del último pase de la noche. Eran las 2:00 AM. Las butacas estaban vacías. La sala estaba sumida en una oscuridad tan profunda que parecía contener peso. Liam encendió el proyector de 35 mm. El zumbido se hizo más intenso. El potente rayo de luz salió disparado. La película comenzó. No era una historia. Eran solo imágenes estáticas de habitaciones vacías. Un salón, una cocina, un pasillo, todas capturadas con una luz granulada y sombría. Y entre cada imagen, un destello de texto. Mira el intermedio. Liam en la cabina se concentró en el rayo. Y ahí fue cuando la vio. La figura no estaba en la pantalla. Estaba en el rayo de luz. Una perturbación, una sombra tridimensional que se movía lenta, laboriosamente, dentro del cono perfecto de luz que viajaba desde la lente hasta el agujero de proyección. Parecía hecha de la propia suciedad y el humo flotante, condensada, pero con una forma humanoide. Liam parpadeó. ¿Fatiga visual? Se frotó los ojos. La figura seguía allí, pequeña al principio, como un insecto atrapado en el haz, pero con el tiempo se hizo más nítida. Tenía una forma alta y delgada, con extremidades largas que se arrastraban por las partículas de polvo suspendidas. Liam se levantó de la silla. Se acercó a la ventanilla de proyección. Puso la mano en el rayo de luz. La figura se detuvo abruptamente. Parecía observar la sombra de su mano. Una voz, un susurro seco que no venía de los altavoces, sino del aire alrededor del haz, llegó a los oídos de Liam. ¿Me has traído aquí? Liam retrocedió, su corazón golpeando la pared de su pecho. La figura se movió de nuevo, avanzando lentamente, como si nadara en la luz. Estaba saliendo del proyector, moviéndose hacia el agujero. Liam apagó el proyector de golpe. La oscuridad se tragó la cabina. Y la figura desapareció. Encendió la luz de la cabina. No había nada. Solo el proyector caliente y las bobinas de la película. Liam se convenció de que la luz intensa del xenón había generado una alucinación retiniana. Pero la bobina de la película, el intermedio, había dejado de girar. En la última imagen estática, Liam vio algo nuevo. El interior de la cabina de proyección de Arcadia, tal como estaba ahora. Y en el centro, la silueta borrosa de la figura. La figura no estaba en la película. La película era el portal.
Liam sintió una urgencia aterradora por deshacerse de la bobina. Intentó sacarla del proyector, pero el celuloide estaba ardiendo, caliente al tacto. Tuvo que usar un paño. Cuando finalmente la bobina estuvo libre, la arrojó a un cubo de basura metálico. Pero al caer, la bobina emitió un sonido. Un gemido sordo, como de un ser vivo herido. Liam se quedó paralizado. El cubo de basura comenzó a temblar. El proyector, apagado y desconectado, emitió un fuerte chasquido. Liam miró hacia la sala oscura a través de la ventanilla. En el centro del vacío, donde el rayo de luz había estado, se materializó una esfera de luz tenue y turbia. No era un reflejo, era una luz propia, nacida del recuerdo del haz, y dentro de esa esfera, la figura se reformaba, hecha ahora de luz residual y partículas de polvo, pero mucho más grande, más definida. Tenía la apariencia de un hombre sin rasgos, un espectro de luminiscencia. «Has apagado la luz», resonó su voz en la sala, pero la imagen no se va. La figura avanzó hacia la pantalla, no a través del rayo, sino a través del espacio vacío de la sala. Y al llegar a la pantalla blanca, hizo algo impensable. Subió a la pantalla. Se fundió en la tela, dejando una mancha oscura y móvil. Liam sintió una oleada de desesperación. El espectro ahora estaba en el lienzo de la ilusión. En ese momento, Liam recordó algo que le había dicho su viejo mentor. «La luz es la única cosa que mantiene a raya a la oscuridad, Liam. Pero una vez que la oscuridad ve la luz, quiere atraparla». Liam regresó al proyector. Con manos temblorosas, cargó la película normal que debía proyectar. Encendió el proyector a máxima potencia. El nuevo rayo de luz, poderoso y limpio, se disparó a través de la cabina. La luz impactó en la pantalla. La película comenzó a rodar. Una comedia romántica brillante y ruidosa. El efecto fue inmediato. La figura, atrapada en la pantalla, gritó. Un chillido de estática que hizo vibrar las ventanas. El contraste de la alegría y la luz brillante del film comercial era un veneno para el espectro de oscuridad. La figura se retorció, intentando huir de la imagen proyectada. Liam mantuvo la proyección. Una hora después, el espectro había sido reducido a una pequeña sombra negra que se movía frenéticamente en la esquina inferior de la pantalla. El proyector de xenón lo estaba quemando. Cuando la comedia romántica terminó, la sombra había desaparecido. Liam apagó el proyector. La sala estaba en silencio. La pantalla blanca, impecable. Liam se acercó al cubo de basura. La bobina del intermedio estaba deshecha, convertida en un nido de celuloide derretido e inerte. Alivio. Pero al recoger los restos, Liam sintió un calor en la palma de su mano. Miró. Una pequeña quemadura, no de celuloide, sino de pura luz concentrada. Y en el centro de la quemadura, un diminuto punto negro. Liam regresó a su cabina. Había ganado. El cine estaba a salvo. Se sentó en su silla, exhausto. Miró el agujero de proyección. Encendió la luz de su móvil. Y en el pequeño rayo de luz que salía de su móvil, justo en el centro del haz que impactaba en la pared, allí estaba. La figura, ahora microscópica, pero perfectamente visible, moviéndose y arrastrándose. Se había mudado del proyector de xenón al último haz de luz que había encontrado disponible. Liam tiró el móvil con un grito. El móvil se apagó. La figura desapareció. Liam entendió. El espectro no estaba atado a la película o al cine.
estaba atado al acto de la proyección, a la luz que se abre camino a través de la oscuridad. Y Liam, el proyeccionista, era el suministrador de la luz. Liam Vance, el guardián de la luz, ya no podía usar linternas ni móviles, ni siquiera abrir las persianas de su casa, porque en cada rayo de luz que él encendiera, la figura lo seguiría. Y la figura que se mueve en el rayo de luz del proyector solo necesita un haz para salir de la oscuridad. Liam Vance vivía en la oscuridad para siempre. Si te gustó este relato, suscríbete al canal. Cada día desenterramos un miedo nuevo. No querrás perdértelo.